A lo mejor, con un poco de suerte, en algún tiempo, que no quiero elevar las expectativas, tendremos una biblioteca en Madrid abierta 24 horas al día, para bueno. noctámbulos como tú Y y a como lo yo mejor el también. alcalde y nuestra presidenta vendrán Hay una que, vez a leer algo, hay que- si es que leen algo, no lo sé. Pero en fin, sí. Yo tengo completamente prohibido criticar a nuestra alcaldesa y a nuestra presidenta, a nuestro alcalde y a nuestra presidenta por razones de pura financiación. Sí, 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 O sea, pero que me permitirás que... los invitados somos diferentes, podemos decir cosas. Bueno, segundo motivo de celebración, de celebración y también de frustración, y pido perdón también en nombre del Ateneo por la enorme cola de gente que te esperaba hoy en A mí la calle Prado. me ha dejado pasmado, la verdad, hombre. Digo, habrá un concierto o algo. Esto no es para mi libro, porque claro, Pues mi es... libro es una cosa muy personal, yo no lo entiendo, pero agradezco muchísimo. Y ver aquí amigos íntimos, todo eso me ayuda a no perder los nervios, estribos y esas cosas que se pueden perder, ¿no? Y es un auténtico placer. Y decía que es una frustración y que tengo que pedir perdón porque ha habido gente que se ha tenido que quedar en la calle, lamentablemente. Nos pasó ayer también con otro evento, con figuras de los medios de comunicación mucho más, digamos, en principio más populares, nada relacionados con la literatura. Y pido, por tanto, no sé si perdón es la palabra, pero en fin, disculpas por el hecho de que no haya podido entrar todo el mundo. Tercer motivo de celebración, por supuesto, la publicación del último libro de Ian. Yo esta mañana he dicho, por favor, sacad lo que haya de Ian Gibson para tenerlo a mano, por si acaso el profesor quiere echar mano de alguno de ellos. Y me han dicho, solo tenemos 22. Y han puesto los 22 aquí. Pero creo que hay algunos más que no debemos tener. No lo sé. Nos encargaremos, por supuesto, de completar el catálogo. Y el cuarto motivo de celebración, el más importante, es que el profesor Ian Gibson está celebrando su cumpleaños con nosotros. Son 84 años. Gracias, muchas gracias. Tengo que decir que hay aquí algún médico muy amigo mío que me ha ayudado a llegar hasta aquí, de modo que... Ian Gibson, en alguna entrevista le hemos hecho un regalito de ¿Esto qué es? de un cuaderno que hemos producido y tal. Está a la venta para los demás lo tendrán que pagar, obviamente, pero a ti te vamos a disculpar del ¡Qué pago. maravilla! Bueno, pues... ¡Qué cosa más bonita! Sí, y el profesor Ian Gibson dijo también, esto ya lo añado como otra celebración, pero de eso hablaremos después, dijo, espero morir, obviamente eso va a suceder indiscutiblemente, digo su vaticinio, espero morir viendo salir los restos de lo que él llamaba la momia, se refería a Franco en ese momento, de Cuelgamuros, y hay otro pequeño motivo de celebración, del que luego hablaremos, porque vamos a hablar de la memoria, no solo de la memoria de Ian Gibson, sino también de la memoria democrática, de la memoria histórica, sobre la que Ian tiene una posición muy definida. Se nos ha anunciado hoy que el lunes salen también los restos de José Antonio, sobre el que tú has escrito en profundidad. De manera que también... Pero de eso hablamos luego. Vale, lo que tú quieres. Porque yo lo primero, como el objeto de tu libro es... tu libro son unas memorias, tú escribiste ya unas primeras memorias, digamos, de 2 libros en realidad, autobiográficos, pero aquí hay una descarga en la primera parte sobre todo, en los primeros capítulos hay una descarga de dolor, digamos, ¿no? De un niño criado en un Dublín, en una familia metodista muy estricta, donde no se podía hablar de prácticamente nada. Y ahí aparece, y quiero hacerte una pregunta para vincularlo al resto de tu obra, una pregunta, una reflexión brevísima. Hay un adulto ahora que escribe, acordándose del niño que era, y que se pregunta todo el rato, ¿esto que yo estoy recordando sucedió de verdad o no? Hay un montón de momentos en los que tú dices, me lo confirmó años después, no sé quién. Hay una búsqueda de la precisión en la vida de uno, que Ian refleja en su libro magistralmente, y que yo te pregunto, Ian, si no es parte de tu carácter para luego ir a buscar también el detalle exacto de la vida de los otros, de esos de quienes luego hablaste, ¿no? Es decir, si no hay casi una obsesión por encontrar
la verdad de las cosas y la verdad de las vidas y lo Sí. que... ¿no? Sí, obviamente hay una vinculación entre mi infancia difícil en Dublín y lo que hice después en mi descubrimiento de García Lorca y más cosas, ¿no? Hay una vinculación evidente. Y si me permites, digo un par de palabras sobre los protestantes de Irlanda. Digo, creo yo, en la primera página o en la segunda o la tercera, si vas a nacer protestante en Irlanda del Sur, en la República, más vale nacer protestante anglicano, es decir, de la Iglesia oficial de Irlanda que procede de la británica, cuyo jefe es el monarca de turno, con lo cual el actual Carlos, este hombre preside la Iglesia anglicana. Es el jefe de la Iglesia y la Iglesia anglicana posee la mitad de la isla en propiedad. La reina era la mujer más rica del mundo, me creo recordar, ¿no? Están forrados de tierra, de propiedad, de yo qué sé. No son gente no son mis preferidos entre los mortales de este mundo, desde luego. Y lo que digo, si vas a nacer en Irlanda, protestante, en el sur, el norte es diferente. Más vale nacer dentro de lo que es la Iglesia anglicana en su versión irlandesa, porque sí, ellos sí que tienen catedrales, hay dos en Dublín, los católicos no tienen ninguna, porque claro, Dublín fue la segunda ciudad del reino en el siglo XVIII. Bueno, más vale nacer protestante como ellos, porque tienen vidrieras en las catedrales. Y música hermosísima, liturgia y cultura, porque se sienten tan irlandeses en su raíz como los mismos católicos. Enrique VIII rompió con Roma, pero ellos siguieron siendo cristianos de la misma familia, ¿no? Y ellos se consideran con tanto derecho de estar allí como los católicos. Y tienen cultura y aman la cultura irlandesa y han producido grandes escritores. Entre ellos Jonathan Swift y gente así, ¿no? Pero los metodistas eran una secta pequeñísima dentro de una minoría, porque los anglicanos eran más o menos el 9% de la población, y los metodistas el 0 no sé qué, como yo no sé matemática, 0,9, 0,8, 0,7, nada. Y no sabían si eran ingleses, irlandeses, no sabían quiénes eran, tenían un problema de identidad terrible. Y eran súper, ¿cómo decirlo? Puritanos, que no, todo eran prácticamente judíos en el sentido de que el domingo nuestro era el sábado judío, y el sábado judío es para no trabajar, ¿no? Pero para nosotros era no pasarlo bien tampoco. Y nosotros teníamos, porque mi familia era más o menos acomodada, teníamos una canoa, una pequeña canoa muy modesta en un puertecito al sur de Dublín que se llama Greystones, que era de mi infancia. Y los domingos la canoa varada en la playa y todo el día sin poder salir al mar, porque estaba prohibido pasarlo bien, y todos los católicos que habían ido a misa temprano y comprado el periódico que nosotros no podíamos comprar por el domingo, y yo allí viendo todo eso, y dicen que iba a soltar un taco. Juan Cruz me dice que puedo soltar taco. Digo, ¿qué coño hago yo aquí? Sentado en la playa con todo el mundo pasándolo bien y yo con mi canoa aquí al lado y no poder salir al mar. Y luego había el tema del alcohol. Era terrible. El diablo número uno de los metodistas era el peligro, el alcohol. No había que tocar una gota. Mi padre me decía, no hay que tocar nunca una gota de alcohol, ni una, porque si tomas una no sabes si va a parar allí. Pueden ser 2 y 3. Y te puedes convertir en un alcohólico, con la familia arruinada, influyendo en los amigos. De modo que el terror al alcohol era terrible en mi caso.
Luego me di cuenta de que tenían razón. Luego me di cuenta de que tenían razón porque probé una copa de Jerez a los 18 años y me sentí liberado para siempre. Hombre, solo duró 5 minutos, pero era suficiente para darme cuenta. Y había algo de mi padre que era un hombre muy, muy decente. Era un matrimonio muy infeliz. Infeliz sin salida posible, ¿no? Mi madre despreciaba a mi padre y me lo decía. Es el dolor a que tú te referiste. Pero mi padre amaba a Jesucristo, era muy sincero y hablaba mucho de Cristo, de las parábolas y todo eso. Yo le pregunté un día, oye, papá, en las bodas de Caná, Cristo, según los evangelios que yo leía, claro, Cristo convirtió el agua en vino porque se había acabado el vino y se supone para alegraba la fiesta el vino. ¿Y por qué convirtió el agua en vino si el vino es un pecado? Y me dijo mi padre, no, en Palestina no era vino, era mosto. Era mosto. Era mosto sin fermentar y no era alcohólico. Digo, iba a convertir agua en algo horrible que es el mosto sin fermentar para alegrar la fiesta. Esto era Jesucristo. Y yo dije, esto es imposible. No. Y él insistía y se ponía furioso cuando yo le preguntaba. Y le preguntaba cada vez más. Y digo, ¿qué pasó con la última cena? Y el vino de aquella noche, ¿qué es? Mosto tinto, mosto que no sé qué, pero desde luego Cristo no iba a beber ni en su última cena una copa de alcohol, porque esto podía influir en la gente. Y yo le dije, ¿pero qué? El cuerpo de vino, el pan y la sangre y el vino. Y el hombre se ponía, es que no tenía contestación. Estaba al borde del fanatismo. Y luego estoy hablando demasiado. No, y los católicos. Ustedes dirán, no, los católicos, bueno, como era una familia acomodada, había una chacha, una chica, no sé cómo decirlo. Mi nani, que se ocupaba de mí. Una cuidadora. Yo la adoraba. Yo estaba enamorado de mi nani. Y se fue cuando yo tenía 2 años y medio. Esta muchacha desapareció de mi familia, no me explicaron nada. Y fue el dolor y el duelo. Y una cosa espantosa, ¿no? De sentirse abandonado, ¿no? En medio de todo este puritanismo, este temor a Dios. Y los sábados y los domingos que no se podían disfrutar, había eso de la falta de cariño de la madre. No quiero expresar autocompasión, aunque reconozco que hay algo de autocompasión en este libro. Indudablemente hay. Cuando estás enamorado a los 2 años y medio, y le pasó lo mismo a Antonio Machado, y estás enamorado de una chica, y esta chica se va por la razón que sea, sin explicaciones y nunca más la vuelves a ver y te das cuenta de que se ha ido para siempre. Esto a un niño de 2 años y medio es para el suicidio. No, y hay niños que se suicidan, porque no es mi teléfono, ¿no? Ian, luego hay una parte, cuentas todo eso muy bien en la primera parte, e insisto, ¿no? Está tu memoria de adulto, tratando de explicar realmente era esto lo que pasaba, porque yo lo percibo así, ¿no? Es muy interesante, hablando de la memoria, precisamente, observar ese hombre maduro que se trata de reencontrarse con su pasado. Pero hay un momento que me parece ya el colmo de ese sentimiento de represión, y es que cuentas, y yo deduzco que debías tener, porque no das el año exacto, pero deduzco que debías tener 17 años así, y cuentas y transcribes, de hecho, unos párrafos del Cantar de los Cantares, si no me equivoco. Dices, y lo voy a, puesto que estamos en Noche Literaria, lo voy a recitar. Tus labios son cinta escarlata y tu hablar melodioso. Tus mejillas entre el velo, 2 mitades de granada. Es tu cuello torre de David construido con sillares, de la que penden miles de escudos, miles de adargas de capitanes. Y aquí viene la clave. Son tus pechos 2 crías mellizas de gacela paciendo entre azucenas. Y cuentas en el libro que era la primera vez que ya en la escuela cuáquera en la que estabas habías escuchado hablar de pechos.
Sí. O sea, no estamos hablando de coito ni de nada parecido, de pechos, que con 16, 17 años es la primera vez que en tu ambiente formativo... Había palabras prohibidas. Claro, lo que pasa que la época victoriana, cuando murió la reina Victoria, me parece en 1901, pero todo siguió décadas y décadas y décadas. La época victoriana del siglo XIX siguió durante años y años del siglo XX, ¿no? Porque el amante de Lady Chatterley se escribió en 1929 más o menos, pero no se publicó hasta nuestra época en la universidad. Estaba prohibido. Y había palabras tabú que no se podían imprimir. La palabra fuck, por ejemplo, que es joder, F-U-C-K, ¿eh? que todo el mundo allí habla cada día, fuck off, go to hell. Es una palabra que utiliza todo el mundo. No se podía imprimir y si lo imprimías era la cárcel. Así eran los británicos hasta los años 60, hasta Mary Quant y la minifalda y la liberación y los Beatles. Y yo viví todo aquello. Los años 50 en Dublín eran horrorosos. El Ulises de Joyce estaba prohibido. La Iglesia, prohibido. Que es el libro más valiente de Occidente. Bueno, para mí es el sumo, el Ulises. Y estaba prohibido, ¿no? Y no se podía conseguir. Yo lo conseguí bajo cuerda el año 57, que fue un año importante en mi vida, porque el año 57 descubrí a Joyce, leí el libro y me dejó pasmado, porque no me habían hablado de Joyce. Nadie hablaba de Joyce. Entonces, hoy es el héroe nacional, porque el país ha avanzado. Si tienen una ley de matrimonio gay en Irlanda, tan católica Irlanda, parece mentira, ¿no? Han cambiado, han avanzado con los tiempos. Hay algunos aquí que no han avanzado nada, pero allí han avanzado muchísimo. Y bueno, el año 57 yo compré el Ulises y lo leí. Y ahora acabo de hacer la séptima lectura. Incluso tengo un proyecto de escribir algo sobre Joyce y España, porque hay mucha España en Joyce. Bueno, aquí que todo el mundo sepa, y tú lo sabes bien, porque nos presentó Sara Cantó hace ya un tiempo, aquí celebramos con mucha alegría el Bloomsday. A Sara le debemos muchísimo a Madrid, porque la sociedad de Bloomsday y Joyce y todo eso, tú diriges aquí todo el fervor joyciano de Madrid. Hay muchísima España en Ulises. No es la única razón para leer Ulises. Ulises es genial. Y no es tan difícil. Yo quiero escribir sobre esto explicando a mis amigos españoles, mira, hay que hacer un poco de esfuerzo. Oye, es obvio, saber inglés ayudaría, ¿no? Pero ni yo como dublinés capto todo. Claro. Y el inglés que yo hablo es el inglés de allí. Es decir, yo digo, mira, Luis de Góngora, las soledades de Góngora no son fáciles para el lector de hoy. Haber que saber mitología, hay que, como dijo Lorca, hay que estudiar a Góngora, no solo amarla, hay que estudiar. Y Ulises vale la pena, ¿eh? Vale la pena aprender inglés para poder leer el Ulises, que tampoco es tan difícil. Hombre, hay dificultades, pero no es tan difícil. Y en el curso de eso, todo eso, en el camino, pues algún soneto de Shakespeare. ¿Hay algún otro escritor inglés de bastante valía, ¿eh? Yo diría que miles. Bueno, tú eres español, tienes nacionalidad española, Sí. eres también dublinés, eres irlandés. Te gusta decir que eres europeo por encima de todo, adoras. Has escrito un libro, además, que yo leí, por cierto, y que me encantó, un libro que se desvía un poco del ámbito literario para hablar de una posible república federal ibérica. Eres un gran yo soy iberista. Yo Portugal lo adoro. Y, hombre, es latín, todos hablamos latín, menos el vascuence. ¿Por qué no utilizar esto? ¿Por qué no enseñar bien el latín? Apenas se enseña, ¿no? Y sería fácil enseñarlo de otro modo para que los niños captasen que realmente estamos hablando latín con distintos acentos. Pero es latín, menos el input árabe, del cual tampoco se suele hablar. Porque qué vergüenza, ¿eh? Yeah. Tener la capital de España con el nombre que tiene. Porque este nombre es árabe. Sí, exacto. Y yo le digo en broma, porque claro, hay que bromear también, hombre. Yo he sugerido en varias veces
Mira, a Santiago, a Abascal y gente así, hay que hacer una depuración lingüística aquí. Hay 5.000 palabras árabes en el léxico español según Rafael Lapesa. Y Rafael Lapesa tenía peso como académico. Y cuando él dice 5.000 son 5.000, menos los topónimos, empezando con Madrid y siguiendo con Alcalá y todo lo demás. Esto se podría enseñar, ¿no? Y disfrutar. Y aceptar, porque está allí. Y Madrid se llama Madrid. Y yo le digo a esta gente, bueno, si no os gusta el idioma, hay que hacer una depuración lingüística. En plan de broma, claro. Quitar todas las palabras. Todas las palabras árabes. Mira, acequia es una vergüenza porque es árabe, ¿no? Tienes una acequia en tu finca. Pues pon canal de irrigación, que es latín. ¿No? Cambia todas esas palabras asquerosas que vienen de la morería. Y luego este hombre dice que España va a ser un estercolero multicultural. Digo, ¿qué tienes contra el esterco? A mí me encanta, fertiliza, ¿no? Y la multiculturalidad, yo quiero ser multicultural. Quiero hablar 100 idiomas. Quisiera, ¿no? Y España tiene eso, capa sobre capa de civilizaciones. Y no se reconoce oficialmente bien. Y la derecha no quiere saber nada de los judíos, de los árabes. Y están allí, es innegable. Haz el test de saliva y te darás cuenta. Oye, luego tú hablas en el libro, hay un capítulo que es 1965 y dices que es el año del año milagroso. Hay una cosa muy curiosa, por cierto, te digo, Ian, y es que hablas mucho de Dios. Yo entiendo, ¿De Dios? No tengo hablas de Dios, por supuesto, por la influencia de tu infancia, sí, claro. y luego utilizas conceptos, por ejemplo, para criticar para criticar a las posiciones de la derecha más extrema y tal, te refieres a esa gente como malos católicos, malos cristianos. Es decir, hay una presencia de la religión en tu... Claro. Bueno, entonces se produce el milagro que es que vienes a España, digamos, y a Granada en particular. Hablaremos luego también un poco de Doñana, que también está muy de actualidad. Sí. Quisiéramos saber tu opinión, pero ese lo llamas el año milagroso. Es tu encuentro que ya... digamos, encuentros sobre el terreno con autores que ya te habías encontrado antes, por supuesto, Sí. Singularmente Lorca, a través de León Felipe, o digamos, mediando León Felipe, pero ¿cómo es ese año de tu llegada? Bueno. Y luego nos tienes que contar la historia de la búsqueda de aquel diputado de la CEDA, que sucedió aquí mismo. Pero eso lo dejamos para... Sí. Bueno, hay tanto que decir y no puedo decirlo todo, obviamente. Si yo no encuentro a García Lorca, mi vida habría sido absolutamente distinta, porque yo iba hacia la cultura francesa. Hablaba francés cuando empecé a aprender castellano a los 18 años, desde cero, ¿no? Porque no me habían dicho, pero luego me dijeron que en Trinity College en Dublín, donde yo estudiaba, francés, literatura francesa. Había que estudiar otro idioma romance desde el inicio, si hacía falta. Es mi teléfono, lo tengo que callar. ¿Cómo se calla un teléfono? Lo siento, no, es que me olvido de cómo hacerlo. ¿Está haciendo mucho ruido? ¿Te ayudo? No, yo creo sí, que apaga no mi teléfono. Estamos en casa. Yo estoy perdido con esta tecnología. Y bueno, había que estudiar otro idioma. Este otro idioma, había dos posibilidades, la disyuntiva, italiano o castellano. Y yo opté por el castellano, ¿no? Iba yo hacia Francia, pero había en Dublín un pequeño departamento de español fantástico. Y llegó un profesor británico llamado Donald Shaw y nos dio un cursillo sobre Rubén Darío, que fue mi primera lectura en español, digo, de poesía. Y fue brillante aquel profesor, ya murió. Y yo años después hice un libro sobre Rubén que le mandé y estaba encantado. Bueno, Rubén para mí fue el vínculo. El vínculo, Rubén Darío. Sí. El puente entre Francia, que era lo mío, porque yo creía que iba a dedicarme a los estudios franceses. Algo sobre Baudelaire, algo sobre Paul Verlaine, los poetas simbolistas, que todo esto yo los conocía, ¿no? Pero llegó Donald Shaw y Rubén Darío y luego Lorca. Y yo no sabía entonces, pero sin Rubén Darío, Lorca no es el mismo Lorca. ¿Por qué Lorca?
descubrí el romance de la luna luna. Lo tengo aquí a mi lado, es mi talismán. Y aquel poema del romance de la luna luna a mí me metió de lleno en el mundo mitológico, mítico y telúrico de Federico García Lorca. Y pensé, he encontrado mi poeta aquí, este poeta. Y fue el mismo año de mi lectura de Ulises, el año 57. Y me cambió la vida, porque yo me di cuenta que Lorca era para mí absolutamente imprescindible. Empecé a leer su obra, vi que tenía una raíz telúrica y vi otra cosa que se relaciona con mi infancia. Su empatía profunda con todos los que sufren. Y Lorca dijo en un momento, yo creo que el ser de Granada me inclina a la simpática comprensión de los perseguidos. Luego en la lista, los judíos, los negros, los moriscos, los árabes, todo. Yo creo que el ser de Granada me da esta empatía. Y cuando yo vi la empatía en la obra, Doña Rosita la soltera, todas las mujeres que buscan el amor y no lo encuentran, o si lo encuentran, lo pierden. Y pensé, este es mi autor, voy a hacer la tesis sobre García Lorca. Empezando con la exploración de su obra temprana y su raíz en la Vega de Granada, su raíz telúrica en la Vega de Granada. Eso es lo que hicimos. Fuimos a Granada, pero ¿qué pasa? Estamos en un Carmen, que es una maravilla. Estamos en un sitio secreto que no sabe nadie y puedo salir, no se dan cuenta, puedo salir. Pero vi muy pronto, porque me empezaron a hablar, que tenía yo la obligación de investigar sobre el asesinato, que la tesis podía esperar. Pasé 3 meses hablando con campesinos en la Vega de Granada, grabando sus canciones y todo eso, pero luego un día conocí unos republicanos represaliados por Franco. Estamos en el año 65 y me empezaron a hablar de la represión, de lo que había pasado en Granada, no solo con Federico García Lorca, sino con 8.000 personas tal vez. Y pensé, mi obligación es investigar esto, porque no se había publicado nada sobre... Sí, se había publicado algún artículo de Gerald Brennan, de Claude Cuffon, de algún francés más en el Figaro Literaire, pero con monografía detallada no había. Y decidí, esto ya es mi vocación. Y así empezó, y todo fue en el Carmen con Carol y con nuestra hija, que no está aquí esta noche, y ahora ya tiene más de 50 años. Esto fue hace... ¿Sabes que el libro se publicó el año 71? Sí. 71, ¿es posible? En Radio Ibérico en París, al año 71, se publicó mi primer libro. Bueno, en fin. Y todo ocurrió, el milagro ocurrió en aquel Carmen. Y la palabra Carmen, bueno, hay mucha gente que no sabe lo que es un Carmen, ¿no? Y yo empiezo el libro, bueno, en fin, no insisto. Pero es árabe. Un Carmen es árabe. Sí. Cuenta. La palabra es árabe, es Monte Carmelo. Además, los carmelitas, todo eso. Y la Virgen del Carmen es la misma raíz etimológica. Un Carmen en árabe y también me parece que en hebreo significa un jardín interior, íntimo, como un pequeño paraíso interior, que es lo que son los Cármenes de Granada. Tuvimos la suerte de vivir en uno. Uh-huh. Bueno, hay una anécdota que no debió ser nada divertida para ti, supongo, y bueno, de hecho lo cuentas en el libro, que te asustó un poco el desenlace, y fue la búsqueda de Ramón Ruiz Alonso, el famoso exdiputado de la CEDA, sí, que había ordenado la detención sí. Y, según todas las fuentes, luego mintió, digamos, a propósito del acontecimiento. Pero lo gracioso es que sucede aquí mismo, en la calle Echegaray, y tú te fuiste a ver a este señor todavía con Franco vivo, sabiendo que aquello era peligroso, y te vas a verle y te recibe el tipo, y lo cuentas en el libro y por tanto no vamos a hacer mucho... En fin, sí. Hay muchas otras anécdotas, pero cuéntanos lo de la grabadora, porque a mí me ha hecho mucho gracia, es que fue aquí mismo en la calle Echegaray. Sí, en Medina Celi fue. Esto fue en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él trabajaba entonces como secretario en el Instituto Balmes, se llamaba el Instituto Balmes de Sociología y tal, y era secretario. Y a mí me dijo Marcel Auclair, la escritora francesa que conocimos en el Carmen, en Granada, ella terminaba su biografía.
de Lorca, porque yo no voy presumiendo de ser el biógrafo de Lorca. Hubo otros anteriores y espero que haya más, porque hacen falta más, ¿no? Soy un biógrafo, soy uno de ellos. Y ella me dijo, he tratado de hablar con Ramón Ruiz Alonso, se llamaba, ¿eh? Y me dijo que sí, pero luego fui y no apareció. Tú ve a su oficina, llama a su puerta, que ya tenía la dirección y todo, y nada, te presentas. Y es lo que yo hice. Llamé a la puerta y contestó una voz estentórea que yo sabía que tenía. Ramón Ruiz Alonso había sido diputado de Gil Robles por Granada. Era tipógrafo de profesión, mandado por Editorial Católica cuando se fundó Ideal, el periódico católico de Granada, enemigo acérrimo del Defensor de Granada, que era el decano de la prensa, un periódico republicano muy bueno, por cierto. Y había allí una guerra civil entre Ideal y el Defensor. Y Ramón Ruiz Alonso fue mandado desde aquí por Ángel Herrera, de la Cosa Católica, Editorial Católica, a estar allí como hombre suyo, como político. Y fue elegido en las elecciones, las nefastas elecciones, desde mi punto de vista, del año 33, y salió elegido por Granada. Y era fascista. Escribió un libro sobre corporativismo que se publicó durante la guerra, con prólogo de Gil Robles. Yo hablé con Gil Robles y le pregunté cómo es posible que usted escribiera un prólogo a un libro fascista, pero en fin, me dio su contestación. Y claro, era imprescindible para mí localizar a Ramón Ruiz Alonso, porque yo sabía que él había puesto la denuncia contra Lorca, por ser rojo, maricón, esto siempre. En contacto con los rusos, que tenía una emisora en la huerta de San Vicente, oculta en el piano de cola, en contacto con lo rojo, Lorca, en contacto con Rusia, con lo rojo. Era una locura, ¿no? Le odiaban a muerte, porque claro, Lorca es político, no es de ningún partido, pero es de izquierdas, o socialdemócrata, como tú quieras, y muy valiente. No le ayudó nada, por supuesto, el romance de la Guardia Civil Española. No. Nada, en aquel momento. Porque él fue un hombre valiente. Bueno, y entonces tú vas allí, aquí a la calle Echegaray, con una grabadora. Muy bien, gracias por recordarme, porque hablo de... No, es necesario, porque yo empiezo a hablar de eso y me voy de una cosa a otra. Y claro, son los años y tal. Se me va a veces el santo al cielo y tengo... Oye, ¿hacia dónde iba? Muchas gracias por hacerme caso. Y bueno, yo tenía una grabadora. Hoy una grabadora puede ser, por ejemplo... Sí, un bolígrafo, lo que sea. Un bolígrafo. Y vas allí... Tú llevabas una que decías que hacía mucho ruido. Mira, tengo 3 aquí, 3 grabadoras, ¿sabes? Verde, que te quiero verde. Y esto es una grabadora, grabando todo perfectamente. Entonces, no. Y yo fui a Gibraltar, porque sabía que tenía... Para comprar una grabadora japonesa, la más pequeña posible, para poder ocultarla en una carpeta y grabar, porque estaba yo dispuesto a grabar. Hombre, yo no estaba dispuesto a matar, pero casi todo lo demás, para conseguir la información y la demostración de haber hablado con esta gente, porque era el gente que había matado, ¿no? Sí. Vale, pues lo hice. Fui a Gibraltar y compré la grabadora y resultó ser de ese tamaño. Era pequeña. Y que hacía ruido, además. La gente me decía, jamás he visto una grabadora tan pequeña, pero era de este tamaño, ¿no? Y ya, claro, yo la metía en una carpeta con agujeros y con el micrófono pegado a los agujeros debajo de la mesa. Y el último día que tuvimos 3 entrevistas, las 2 perfectamente grabadas, había mandado fuera las grabaciones, por si acaso, ¿no? A correo, fuera. Inglaterra, Irlanda, no sé dónde. Y el tercer día con este hombre yo tenía más confianza y me di cuenta de que estaba mal orientada la carpeta debajo de la mesa. Hice algo con el pie y el tío se dio cuenta. Empezó a gritar y yo pensé, ¿qué hago? Si él extiende la mano y coge el teléfono y llama a la policía o lo que sea, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Sabe? Porque era tan
era fuerte entonces, era muy joven, tenía 21, no sé cuánto. Y él no era tan fuerte como antes, aunque era un hombre corpulento. De modo que esto me pasó el último día. Y la broma es que mi archivera en Fuente Vaqueros, donde están todos mis libros, todo lo mío está en Fuente Vaquero, el pueblo natal de Federico. Me dijo, estuve escuchando la última cinta y es muy divertida porque todo esto sale grabado. Usted me ha traicionado, usted ha dicho, yo no le voy a hablar más, vaya usted y tal. Todo está grabado, ¿no? Y es una grabación del año 66. De modo que así fue. Y él dijo que fue a casa de los Rosales a detener a Lorca ordenado por el gobierno civil. No me dijo nada más. No, él niega pero por luego completo. a otros sí. Y a Gabriel Pozo, que es un periodista de Granada que no conozco, le contó que él efectivamente fue uno de los firmantes de la denuncia contra Lorca, pero que solo le querían dar un susto, porque era amigo de Fernando de los Ríos, que era el socialista más odiado de Granada, y le querían dar un susto. Es lo que le dijo Emma Penella. Y fíjate las 3 hijas que tuvo, Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Monté. Qué cosa para ella, ¿eh? Sí, sí. Porque Ramón Ruiz Alonso se casó con la hija del maestro Penella, que era el compositor de zarzuela muy conocido. Y era un tipo apuesto y atractivo a su manera, ¿no? Y bueno, esto fue tremendo. Y conseguir aquellas grabaciones fue la base del libro, fue importantísimo, ¿no? Y cuando murió Franco, el año 75, Ramón Ruiz Alonso se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en España porque todos los periodistas del mundo le iban a hacer preguntas. Sobre Lorca. Y se fue a Las Vegas con su otra hija. Y allí murió al año siguiente. Ajá. Murió al año siguiente porque, claro, él conoció mi libro, ¿sabe? Claro, y bueno, el libro era conocidísimo porque murió Franco y enseguida el libro circuló muchísimo por aquí, clandestinamente al principio y luego, bueno. Y el hombre se fue y desapareció. Y nunca contó toda la verdad. A mí me dijo que él había escrito su versión, pero no, que yo sepa, no lo escribió. No. Y también, perdón, y termino con esto, con Eduardo Molina Fajardo, el director de la revista, del periódico falangista Patria de Granada, le confesó que Quepo de Llano había intervenido. Y yo estoy convencido de que consultaron a Quepo porque, claro, matar a Lorca, que era famoso, sí, era muy, muy peliagudo y peligroso para la causa, pero Quepo insistió en que lo matasen y cuanto antes mejor. Dale café, mucho café, le dijo. Y hay muchos testimonios. Uh-huh. Y Ana, hablando de Lorca, quiero aprovechar que estás aquí para hacerte una consulta. Cuando yo llegué a esta casa hace 2 años, a la presidencia de la institución, pregunté, bueno, ¿y Lorca? Y me dicen, no, si Lorca fue socio del Ateneo de Madrid, no hay constancia. Tampoco es que tengamos aquí a ¿me entiendes?, a 25 historiadores. Yeah. Pero bueno, en fin, tenemos un buen departamento de documentación y tal. Aquí las fichas de Lorca, obviamente, como las de tantos otros represaliados, desaparecieron, si es que fue socio. Hombre. Y él escribe a sus padres una carta que tenemos, por cierto, transcrita ahí en la cantina, luego sí, nos tomaremos una cerveza contigo allí, la verás, en la que dice, 1919, si no recuerdo mal, queridísimos sí, padres, me he hecho socio del Ateneo de Madrid. Sí. Paso largos ratos en su biblioteca, sí, aquí, por cierto. Sí, sí, aquí. Aquí o en la otra sala que tenemos, en la que están los libros más raros que podáis imaginar, o algo parecido. Sí. Entonces yo llamé a uno de sus biógrafos, perdona porque no recuerdo el nombre, tú seguro que... Bueno, el que transcribió la carta en su biografía, y le dije, oye, ¿tú crees que esto es cierto? Y el tipo me dijo, pues mira, si vosotros no tenéis constancia, yo tampoco la tengo, pero es posible que García Lorca, que obviamente pasaba mucho tiempo en la residencia de estudiantes y que le gustaba también frecuentar los bares de la zona y los tablaos y demás, es posible que quisiera tranquilizar a sus padres diciendo, estoy haciendo cosas serias como estudioso. ¿Tú esto lo ves verosímil? Claro.
Mira, a mí no me cabe la menor duda, además creo que hay datos en mi biografía. Lorca frecuentaba esta casa. Y esta casa fue importantísima a principios de los años 20, porque aquí se reunían los ultraístas. Y yo quiero recordar el nombre, un nombre que para mí es importantísimo, es de Guillermo de Torre. Guillermo de Torre era muy joven, luego se casó con la hermana de Borges, con Nora Borges, ¿no? Era brillante y hizo un libro que se publicó el año 25 sobre las literaturas europeas contemporáneas, para los ismos, toda la nueva literatura europea, porque hablaba francés y otros idiomas. Era genial. Y aquí se reunían ellos los ultraístas en esta casa. Y esto sí lo cuenta Lorca, porque ahora tenemos más correspondencia, ¿sabes? Tenemos casi toda la correspondencia. Hombre, se ha perdido mucho, Sí. pero las cartas a casa habla constantemente de sus amistades aquí en Madrid, pues no solo en la residencia. Madrid entonces es un foco cultural de importancia mundial, porque el Madrid de Primo de Rivera, bueno, Primavera a partir del año 23, no es el Madrid de Francisco Franco. Primo de Rivera es noctámbulo, mujeriego y más cosas. Y sale por la noche y la gente le ve, ¿no? Es un Madrid liberal. Y además hay muchos artistas que están aquí, porque España no estaba en la guerra, que han huido, que están aquí, que han venido a Madrid a seguir pintando y tal. De modo que hay una mezcla de gente aquí. La residencia es uno de los focos, único en España, desde luego, pero el Ateneo también. También. Yo estoy ahora viendo a Lorca allí a las 3 de la madrugada fumando, porque fumaba como una chimenea, vamos, están todos fumando y hablando y tomando una copa. Yo no sé si había un bar aquí o no, pero desde En luego. aquella época debía haber una cantina pequeñita y se servía un café bastante deplorable, según dicen las crónicas. Ah, sí. Bueno, pero estaba la calle aquí del Prado. Claro, estaba todo. Madrid estaba abierto por la noche, no cerraban a la 1 de la madrugada. Había siempre sitios abiertos. Y nada, y hablar. Y el Ateneo es uno de los centros más importantes de Europa en este sentido, porque aquí se reunían los ultraístas, que es un movimiento muy importante, súper importante, con Guillermo de Torre como capitán del grupo, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco también de esa otra memoria que también te ha preocupado mucho, ¿no? Que se ha llamado tradicionalmente memoria histórica, que ahora llamamos memoria democrática. Esta mañana se ha anunciado la exhumación de los restos de José Antonio de Cuelgamuros, que ahora ya nos estamos acostumbrados a llamarlo Cuelgamuros, por cierto. Sí. Es un nombre horrible, además. Sí, es horrible, pero está bien para el lugar, ¿no? Cuelgamuros es horroroso, Sí. ¿no? Pero define mejor el lugar que, ¿no? Bueno, sí, Digo yo, claro. no sé. Sí. Y tú, ¿hasta qué punto estás satisfecho, digamos, con la evolución de los acontecimientos? No te estoy pidiendo una opinión sobre el gobierno actual, que eso es lo de menos. Digo, sobre esa evolución, porque a lo largo de tu vida y especialmente en los últimos años has sido uno de los grandes defensores de la memoria democrática. Pues claro que sí. Un país que tiene más de 100.000 fusilados, todavía en cunetas como perros tirados allí a barrancos y cunetas en fosas comunes, es una vergüenza. Yo lo veo, yo lo experimento como vergüenza, porque al fin y al cabo tengo la nacionalidad, pago mis impuestos aquí, vivo aquí, es mi país. Hombre, yo no reniego de ser dublinés, obviamente, sería ridículo. No soy español, ¿no? Pero vivo aquí y tengo la nacionalidad que me dio el gobierno de Felipe González. Y nada, y me indigna, y tengo derecho a decirlo, ¿no? Porque yo pago mis impuestos y todo eso, tengo derecho a decir lo que pienso. Aunque no los pagaras también. Y lo que yo... Aunque no los pagaras. Hay alguno que no los paga Bueno. y puede opinar y opina libremente, o sea que no te preocupes por eso. Vale. Y digo lo que pienso, y lo que pienso, sin querer ofender innecesariamente, es que hay algo que se llama cristianismo, y es verdad que yo soy algo predicador, eso de metodistas. Yo creía que iba a ser pastor protestante, ¿eh? ¿Ah, sí? Me dijeron que sí. Pues en el libro no se Porque te ve llegaban curas, no eran curas, pastores un domingo. Hay un joven aquí a quien Jesús está llamando a sus filas, ¿no? Digo, ¿seré yo?
me está llamando a mí. Estaba aterrorizado pensando que si no aceptaba la llamada, me iba a la perdición, ¿no? De modo que yo sé que hay algo en mí de predicador. Esto sí, no cabe la menor duda. Y yo me siento de raíz cristiana y cuando yo veo las cosas que se dicen en el Congreso, cuando yo veo el odio en la boca de la portavoz, cuyo nombre no quiero acordarme, y veo aquí como en la comisura de los labios un desdén cada vez que se menciona Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez en Europa, como si no hubiera hecho nada en Europa Pedro Sánchez, cuando los socialistas, a mi juicio, están haciendo un buen papel en Europa, me ofende. Y luego, eso de que no hay que remover la historia. ¿Sabes que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno, no ha puesto los pies en la exhumación de Pico Reja? Han exhumado 2.000 cadáveres asesinados y el presidente de la comunidad no ha puesto los pies allí. Y no ha dicho nada sobre la Macarena y Campodillano. Es que se niegan a aceptar la criminalidad radical del régimen de Franco. Y lo siento, pero lo digo. Fue un régimen criminal. Se sublevó contra un gobierno legítimamente elegido. Y hay más de 100.000 pobres criaturas en cunetas todavía. Y tenemos que seguir con la búsqueda. Porque Pablo Casado dijo, estoy hasta aquí del abuelo de la fosa del abuelo. Decir esto, un católico, cuando el segundo mandamiento, según Cristo, más importante es amar al prójimo como a ti mismo. Y si tú tuvieras un abuelo, ¿no lo buscarías? ¿Y por qué no ayudas? ¿Por qué no echas una mano a descubrir un cadáver y darle un decente entierro? Porque si no se hace, este país no será, a mi juicio, el gran país que es en potencia. Y digo gran país porque lo es. Están todos los elementos allí. Solo hace falta un acuerdo sobre esto, sobre los muertos de la guerra, y seguimos adelante. Y creamos la gran España culta que quería la Institución Libre de Enseñanza, que quería Antonio Machado, quería Lorca, que querían todos. ¿Eh? Y no lo tenemos todavía, no tenemos la España en concordia, no la tenemos. Y podríamos tenerla. Y esto me duele de verdad. Me pone enfermo a veces. ¿Qué crees que, desde la visión de un historiador, de un hispanista como tú, qué crees que se debería hacer con Cuelgamuros? ¿Tienes alguna o tampoco lo has pensado? ¿Qué debería hacerse con la Valle de los Caídos? Sí. Bueno, yo francamente quitaría la cruz. Porque no puede ser la cruz de Jesucristo. Dicen que es la cruz cristiana, entre comillas, más alta del mundo. Claro que tiene que ser la más alta, porque está allí donde está. Y encima de por Dios y la patria. Fíjate la idea de la cruzada. La cruzada, pues esto es una inmundicia. Una cruzada ¿contra quiénes? Contra unos republicanos que no habían hecho daño a nadie, que solo que eran republicanos. Y matar y poner ahí arriba todo por la Dios y la patria y todo eso, su concepto de Dios y la patria. La cruz me parece una obscenidad y es el sitio más tétrico donde yo he estado en mi vida, la basílica. Sí. Aquí no se puede instalar un centro de estudios en aquel sitio tétrico que huele a muerte, con ángeles enormes, con espadas. No, hombre, huele a muerte. Tienen que sacar de allí a todos los rojos que los metieron sin permiso de sus familias. Con los otros, pues no sé, hacer otro cementerio, lo que haga falta, pero la cruz me ofende y se ve todos los ángulos casi del mundo, ¿no? Esta cruz enorme, gigantesca, con ángeles de la muerte. No me gusta nada. Yo personalmente creo que sería mejor fuera. Hacer dentro un centro de estudios me parece una locura. Poner un edificio nuevo al lado y hacerlo allí. ¿Sabes que en Madrid no hay un museo de la guerra? No hay. En Lisboa, en el centro de Lisboa, hay un museo de la guerra. Y claro, la dictadura de Salazar fue más larga que la de Franco. No fue tan violenta. Pero hubo torturas y en el mismo sitio de las torturas
han hecho una exposición en el centro de Lisboa y no hay ningún problema. Vas aquí a la Puerta del Sol y no hay una sola placa recordando lo que fue. Y las torturas, y Billy el Niño y todo lo demás, allí masacraban a la gente. Y no hay ninguna referencia a eso, porque se niegan a reconocerlo. Y esto me parece un error, innecesario además. Y si puedo añadir, y lo digo siempre, hay un sitio en España donde se ha hecho bien. Ese sitio se llama Málaga. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, es del PP, es un ser absolutamente decente y normal, y yo estuve en la inauguración del monumento a los fusilados de Málaga, que fueron 3.000 o no sé cuántos, y el alcalde del PP estuvo en la inauguración y habló de la necesidad de llegar a un acuerdo sobre esto. Y yo pensé, oye, maravilloso, ¿eh? Si todos fuesen así, de la noche a la mañana se soluciona y podemos vivir en paz y trabajar juntos y con cuestiones de Estado, ¿no? Y luego habrá discrepancias económicas, obviamente, discrepancias, pero no con enemigos, con la oposición, y debatir y hablar y dialogar. ¿Por qué no? Bueno, vamos a abrir el círculo a nuestros amigos y amigas visitantes. Creo que hay un micrófono por ahí, así que adelante quien quiera preguntar al profesor. Muchísimas gracias. Y espero no haber ofendido a nadie. No quería ofender a nadie, pero tenía que decir lo que he dicho. Pero y si alguien se ofende, que tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir que es el Ateneo de Madrid, ¿sabes? No estamos en tu familia de pequeños. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigo Jan, yo presenté el libro de Miguel Caballero, el granadino, en Casa Árabe, uno de ellos. Y tengo aquí uno prologado por usted. Yo creo que son las dos personas que con más interés han buscado el cuerpo García Lorca por toda Granada, usted y Miguel Caballero. Y sin embargo, pues desafortunadamente no ha aparecido. Hay quien dice que la familia estaba muy contenta que no apareciera porque seguía así el mito y se vendían más libros. Pero mi pregunta es, eso que se dijo no hace mucho, de que el cuerpo había sido entregado a su hermano Francisco García Lorca, que había sido diplomático de la República en Estados Unidos, se va a Estados Unidos y está allí, o luego ha vuelto a la Huerta San Vicente. Parece que se entregó. ¿Es posible eso o no? Luego construyeron un campo de fútbol y nunca sabremos dónde está García Lorca. Gracias. Bueno, y lo siento, yo de oído necesito un médico de oído también. No entendí toda la pregunta. La pregunta es si la hipótesis de que el cuerpo fue entregado al hermano de García Lorca, que la familia sabe dónde está. Sí, bueno, hay mucho que decir sobre esto y no sé toda la verdad. Han buscado los restos en el parque de Alfacar, en las afueras de Granada, donde han hecho un parque García Lorca, y no han investigado bien, a mi juicio. Creo que Miguel Caballero hizo lo que pudo, pero tampoco creo que Lorca está donde él piensa. Pero, en fin, no han buscado bien en el parque García Lorca. No han hecho bien la búsqueda. Había que ampliar la búsqueda a todo el parque, porque 20 años después, y es vergonzoso, anda por Granada todavía una persona que se llama Ernesto Molina, que fue vicepresidente de la Diputación de Granada en 1986, cuando se abrió el parque. Y cuando vallaban el parque, hallaron al lado del olivo, del famoso olivo que está allí todavía, hallaron restos. Él lo reveló 20 años después cuando había prescrito, porque no haberlo dicho ante el juez era ¿cómo se dice? Una violación de la ley. ¿No? Sí. ¿Eh? Un delito. Y este mismo hombre en Ideal publicó entrevista diciendo que encontramos restos al lado del olivo, donde siempre dijo el enterrador, que me lo dijo a mí, había enterrado a Lorca con Dioscoro Galindo González, el maestro republicano, y los dos toreros, que encontraron restos que pusieron en otro lugar del parque.
Fíjate, y nadie le ha pedido cuenta, nadie le ha dicho, bueno, has dicho esto, hay que decir más. Él dice, no, esto ya es para los científicos. Yo he dicho lo que yo he dicho y no digo una palabra más. Este tipo de situaciones es terrible. Tiene que volver al parque y abrir todo si hace falta. Y en busca de, o es mentira. Y no, yo sí creo que encontraron restos. Al lado mismo del olivo que estaba en la linde del parque con un pinar al otro lado. Tienen que ampliar la búsqueda y tienen que hacerlo con todos los medios posibles. Y lo están, creo que hay otro proyecto del gobierno de empezar otra vez, pero esto va muy lento, muy despacio. Entre tanto, la familia de García Lorca no ayuda nada, porque si ellos tuviesen la decencia de decir delante de un notario, el notario del reino, yo no sé, el notario, un notario, que nosotros jamás buscamos los restos, jamás sacamos los restos, jamás, no sabemos, no los tenemos. Si lo dijesen, por lo menos nos ayudaría, ¿no? Y algunos no habríamos perdido décadas y décadas de nuestra vida, aunque en mi caso no fue una pérdida buscando algo que no estaba allí. Nunca han ayudado, han dicho no queremos saber nada de eso, Lorca nos pertenece, no tiene nada que ver con el resto del mundo, además es uno entre miles, no queremos que sea especial. Yo creo que sí que es especial, es el desaparecido más amado y llorado del mundo probablemente. Y millones de personas quieren saber dónde está para dejar flores y para rezar y para saber con certidumbre dónde están los restos de su poeta, porque es una figura mundial, es increíble. Este hombre que hizo todo en 20 años, solo tuvo 20 años para crear su obra. Y esta obra es reconocida mundialmente, sobre todo el teatro llega por su empatía a las mujeres que sufren todo eso. Llega en inglés, en japonés, en ruso. No hay día en que no se monte una obra de Lorca. Y queremos saber dónde está, yo quiero saber. Y no entiendo su familia, porque siguen con la misma línea de siempre, nosotros no queremos saber. Y eso que añaden con guión Lorca a sus apellidos, porque Laura García Lorca, jefa de la fundación, es Laura, Giner de los Ríos, ¿no? García de los Ríos, no García de los Ríos, no García Lorca de los Ríos, pero los 6 han puesto el guión para que no se les confunda con unos García cualquiera. Hombre, yo creo que tenéis la obligación de ayudarnos a saber dónde están los restos del poeta. Ella dice que es morboso querer saberlo, pero yo quiero saber si lo torturaron. Esto es morbosidad. Yo soy su biógrafo, uno de ellos, y quiero saber cómo murió. Desde luego no murió con fusiles, esto sería con una pistola. Y luego hubo uno, yo conocí a su practicante, se llamaba Juan Luis Castro, que odiaba al padre también, que era terrateniente de la Ceda, amigo de Ruiz Alonso. Y él a la mañana siguiente dijo, y hay muchos testigos, yo le metí 2 balas o 3 en el culo por maricón. Y esto, obviamente, después, antes de matarlo, para que sufriera más, porque después, ¿para qué le ibas a meter 3 balas en el culo por maricón si el tío está muerto? Estas cosas son cosas feísimas. Y si tuviéramos los restos, tal vez sabríamos cómo murió. Tenemos derecho a saberlo, a querer saberlo, pero yo creo que sí, porque es una figura mundial. Es el poeta nacional de este país, por mucho que no quieran alguno. Lorca es el poeta nacional de este país, es el poeta más famoso español de todos los tiempos. Ya me dirás tú cuánta gente fuera conoce a Pedro Salinas o Guillén, que son grandes poetas. Es que no los conocen fuera, pero a Lorca sí. Oye, ¿sabes que así lo cuento a nuestra audiencia? Vamos a traer el retrato de Lorca a la Galería de Retratos, nunca estuvo, y ha sido una iniciativa de los colectivos de defensa de los derechos de los homosexuales y tal, de modo que en junio vamos a tener nuestro retrato de Lorca en la Galería de Retratos. Perdona, y no hemos hablado de eso, claro, el aspecto gay de Lorca y mi hermano, claro, también, perdona, pero estas cosas no se puede. Sí. Eso del santo al cielo. Mi hermano Alan, que figura en la portada, que me llevaba 5 años, resultó ser gay. Era la niña de los ojos de mi madre, el hombre más atractivo para las mujeres. Me decía, tu hermano va a conquistar a todas las mujeres. Luego resultó ser no solo gay, sino sadomasoquista y más cosas. Y terminó su vida en una clínica, murió.
y además después de un intento de suicidio. Todo esto me ayudó a mí a entender a Lorca y la empatía suya con los que sufren, ¿no? Porque él no pudo vivir su vida y era un baldón terrible ser gay entonces, tanto en Irlanda como en Granada. Granada tiene fama de ser terriblemente homófoba. Y su familia, su padre, imagínate, un primogénito que no sabe subir a caballo porque le da miedo el caballo y no ser capaz de ser jinete. Y es tu primogénito. ¿Cómo sufriría en la familia con el tema del pobre Federico? Y su hermano también, claro. Porque ese libro, y termino, ese libro de su hermano Francisco, que yo tuve la suerte de conocer, no hace ni una referencia Francisco García Lorca, Federico y su mundo, publicado por Alianza el año 80, no figura la palabra homosexual en este libro. Y es un gran crítico, Francisco, ¿no? El libro tiene muchos méritos hablando de su familia, pero no menciona la palabra homosexual ni el tema. Y claro, es imposible desvincular la homosexualidad de un chico que no puede vivir su vida con las vidas que figuran en su teatro. Y nadie lo niega hoy, nadie, absolutamente nadie, ni la familia. Ellos, esto sí, no lo niegan, no lo pueden negar, ¿no? No, debo decirte que nosotros hemos hablado con la familia para el retrato y, por supuesto, están encantados. O sea, que de que Federico sea un símbolo también de esa defensa, ¿no? Hay dos palabras pedidas, una por aquí. Gracias, Ayan, por volver al Ateneo. Bien. Gracias. La Gaspar, pregunta, cortito. Gaspar. ¿acaso existe Gaspar, de cortito, verdad ¿eh? Vale, Gaspar. la ignominia de un certificado médico de defunción donde dice literalmente muerto por hemorragia interna? ¿Muerto? Muerto por hemorragia interna. Nada de asesinado. Hemorragia interna. Firma un fiscal militar. Muerte por hemorragia interna. Además, ese certificado lo necesitaba la familia por temas de herencia, en fin, la cuestión de la cuestión. Y luego, volviendo a la cuestión de la desaparición de aquel inmenso español granaíno. ¿A qué buscarlo? Eso es como buscar a Cervantes, por favor. La leyenda estará siempre ahí y es eterna, y para toda la humanidad. Sí. Bueno, ¿ese certificado está por ahí o no? Yo no conozco. Gracias, Gaspar, muchas gracias. Yo no conozco ese documento, no lo conozco. Y si tú tienes copia, pásamelo, por favor. No es mi propósito seguir hasta la muerte con el tema, pero yo no conozco este documento. Gaspar, en el Ateneo de vez en cuando pasan cosas. Siguiente intervención, que había un señor... No sé qué. Y sí, por favor. Sí, disculpen. Buenas tardes. Yo le voy a hacer al profesor una pregunta y no sé si está en su conocimiento. La pregunta es la siguiente. Hubo 4 poetas. De los 4 que voy a decir, a Lorca lo asesinaron, a Miguel Hernández murió como murió, a Antonio Machado, si no se va, murió como murió, y resulta de que Rafael Alberti, en un momento que yo leí, le aconsejó a Lorca: no vayas a Granada, que te van a matar. Y Alberti, no sé si por cobardía o por objetividad, se fue y es el único de los 4 que se salvó de morir trágicamente. ¿Qué tiene de verdad esto? Nada más que eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay cosas que yo no sé, no puedo contestar con seguridad todas esas preguntas y posibilidades, pero Alberti, claro, había un problema entre Alberti y Federico, ¿no? Porque eran 2 andaluces. Alberti no tenía el duende que tenía el otro. Había algo de celos. Yo lo sé porque estuve mucho con Rafael Alberti y ¿qué puedo decir? Si él no se escapa, lo matan. Lo mismo con Antonio Machado. Y lo de Miguel Hernández fue desastroso. Ni le visitó en la prisión su propio padre diciendo que se lo había ganado, ¿no?
Y luego el pobre Miguel, que es ingenuo y se va a Portugal pensando que va y le devuelven a la policía francesa y muere como muere, abandonado en hospital, muere de tuberculosis. La verdad, la muerte de Miguel Hernández fue la cosa más penosa del mundo. Y su valentía, la valentía del hombre hasta el final, ¿no? Realmente admirable Hernández. Luego dicen que él y Lorca tenían algún problema, yo no lo creo. Se conocieron tarde y Lorca en los últimos meses era tan famoso que todo el mundo quería salir en la foto con él. Y creo que Miguel Hernández esperaba demasiado de Federico, que le dijo que yo te ayudaré cuando vengas a Madrid y publicaremos el libro y todo eso. Y no fue posible porque estaba rodeado de gente por todos lados, y eso sin televisión, ¿sabes? La fama de Lorca en el año 36 era inmensa. Había estado en América, en Buenos Aires, era conocido y le empezaban a traducir a otros idiomas. Es decir, y claro, a lo mejor Miguel se sintió un poco herido de que Lorca no le hiciera más caso, pero nunca hubo, por su parte, que yo sepa, rencor hacia Federico. Le admiraba profundamente y lo dijo a la policía Franco, ¿no? Cuando le tomaron declaración, habló de su amistad con Lorca, de modo que hay tantas cosas que no sabemos. Ha desaparecido mucha correspondencia. Y claro, estamos con la tragedia de 40 años de dictadura, de destrozo de documentación. Toneladas y toneladas y toneladas de documentos de Falange Española han desaparecido para siempre, irrecuperables. Y luego la correspondencia perdida, la diáspora, todo eso, lo que se ha perdido en este país es incalculable, es que no se puede reponer, nunca se va a poder reponer de lo ocurrido. Puede progresar si las condiciones que hemos dicho se pudiesen cumplir. Claro, el país podría progresar y ser un país fantástico, pero recuperar lo que se ha perdido, esto ya es... 40 años son muchos años para ocultar la verdad, para ocultar los documentos y para destrozar. Y eso es lo que ha pasado y estamos en esta situación. Adelante. Hay una cuestión que me gustaría enfatizar en todo lo que hasta aquí habéis estado hablando. En relación, en la segunda edición de este libro, dicen tus editores, el magnífico relato vital de uno de los grandes biógrafos de la cultura española. Yo no sé hasta qué punto la gente sabe la sensibilidad que tú tienes sobre la cultura española, sobre España. Digo esto porque conozco a Ian desde hace algún tiempo, me parece que 40 años o algo así. ¿Nada más? Más o menos. Y en relación con Lorca, ha comentado que él sabía francés o estudiaba francés en algún momento y solamente estaba impresionado con dos personajes. Uno era Joyce, por supuesto, y otro cuando leyó en El romancero gitano un poema que habla de un jinete que golpea el tambor de la tierra. Él no sabía español y fue en ese momento cuando empezó a indagar el entresijo del español. Sí. Me gustaría que hablases, porque es de una gran sensibilidad sobre eso. Sí. Y la otra, que acabas de hablar, sobre la homosexualidad de Lorca y cómo en algún poema habla precisamente de la mujer, de los pechos de la mujer, que es... sí. Bueno, sí. Pero son dos cosas, Lorenzo. Sí, bueno, el primer poema que leí por casualidad fue El romance de la luna, Luna, que para mí me abrió los ojos a un mundo misterioso que yo no sabía qué me pasaba, pero leí esto de esta luna que aparece como bailarina mortal y hipnotiza a un niño con la luz. Y lo que ocurre allí es extraordinario. Es un cuento, ¿no? Porque claro, es un romance. Yo no sabía lo que era un romance. 8 sílabas, asonancia, todo eso. No sabía nada de eso. Solo leí yo este cuento de un niño que la mira, que el niño la está mirando. Y estaba fascinado con eso. Absolutamente fascinado.
hasta el punto de que yo creo que fue el inicio de todo, porque había algo allí que me recordaba cosas de la literatura irlandesa, que nunca ha perdido el contacto con la tierra. Y Lorca decía de sí mismo, yo soy un poeta telúrico. Le gustaba la palabra telúrico, que viene de Tellus, la diosa de la tierra, Tellus. Y yo soy un poeta telúrico, un hombre agarrado a la tierra. Claro, 11 años en la Vega de Granada, una larguísima infancia. Bueno, todo esto no lo sabía entonces, pero aquel romance me permitió entrar en un mundo de misterio, ¿no? Esta luna que viene, hipnotiza al niño y se la lleva con ella por el cielo hacia su casa, y la casa de la luna, pero la luna para Lorca es la mansión de los muertos, hasta la muerte, y llegan bueno, aquellos versos, yo no sabía lo que era una metáfora. Hoy sé un poco más lo que es una metáfora, ¿no? Sé lo que significa en griego y sé lo que significa meta y, bueno, metáfora. O sea, y leí los versos. El jinete se acercaba. Bueno, ahí no había ningún problema para mí, sabía lo que era un jinete y tal. Había hecho un libro de gramática, un año de gramática española y sabía, bueno, el jinete se acercaba, y leo, tocando el tambor del llano. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Y de repente oí los cascos del caballo, porque no sé, al principio no sabía qué es un tambor, el tambor del llano, un tambor, ¿qué tambor? Y luego me di cuenta de que era una metáfora, una imagen poética. Y me impactó, porque jamás había leído una cosa así. Y digo, pues eso es increíble, ¿no? Porque yo oía los cascos, bum, 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 se va acercando a la fragua donde el niño está allí, bueno, muerto. Y me quedé impresionado. Y más cosas. Me has preguntado por los pechos, que es una de las obsesiones de, en fin, mi madre que me negaba los pechos y todo. En fin. No voy a entrar en eso, no quiero. No, pero está en el libro, es muy interesante. Y muchas gracias por no preguntarme sobre todo eso, porque es muy doloroso. Pero en Cuba, me dijeron en Cuba, cuando yo fui a Cuba a investigar sobre la estancia de Lorca en Cuba, la gente me decía, cuando llegó Federico, todo el mundo creía que iba a ser el macho más macho de España por la casada infiel. Por el poema La casada infiel, porque un gay no podía escribir esto. En las últimas esquinas toqué sus pechos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto, como ramos de jacinto. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Y un gay no puede escribir esto. ¿Cómo un gay no puede escribir eso? Bueno, no se lo creían. Pero cuando llegó en persona y le conocieron, se dieron cuenta de que sí, se trataba de un gay absolutamente genial, que además se liberó mucho en Cuba y tuvo unos amantes fantásticos, porque Cuba, pese a la dictadura de Machado, sexualmente estaba lleno de bordeles y todo eso, y había mucho sexo. Sí. Y Lorca se liberó allí después de Nueva York, pues también se liberó en Nueva York. Lo detuvieron, si no me equivoco, en algún momento, ¿no? Por lo visto, pasó una noche, público. sí, por lo visto. Aunque te crees la mitad de lo que te dicen. Claro. La gente fantasea mucho. La memoria traiciona y hay gente que quiere poner un gol y te cuentan algo y no fue exactamente así, pero te quieren hacer una impresión y te cuentan cosas. El biógrafo tiene que ir con mucho cuidado siempre con la memoria. La memoria es muy traicionera, la mía y la tuya y la de todo el mundo. Pero cuando la gente quiere presumir de saber, bueno, hay que ir con mucho cuidado con sus declaraciones. Por eso es mejor llevar la grabadora japonesa para tener la constancia de lo que han dicho realmente, porque a la noche siguiente dicen algo diferente. Ya. Sí, tú cuentas aquí también, y voy enseguida a las preguntas, pero tú cuentas aquí también que muchas de las cosas que te contaban en esas largas noches en Granada, los represaliados y tal, bueno, valían por la noche, pero a la mañana siguiente ya habían cambiado la versión entre el alcohol, sí. Y era muy difícil para mí porque el granadino, se habla muy alto aquí en los bares, los bares nocturnos que ellos frecuentaban, había mucho ruido, ¿no? Y claro, y con las vocales granadinas, y estás tratando de captar. Claro, allí no llevaba yo
Es decir, en aquellas sesiones iba yo sin mi grabadora, no iba yo con una carpeta con agujero y con una grabadora, en absoluto. Y claro, yo trataba de recordar, de apuntar algo, pero cada noche era diferente. Al día siguiente, porque claro, tú eras un guiri allí, ¿no? Claro. Y a lo mejor pagabas la ronda y invitabas a gente a beber y tal, y Dios sabe qué decía a tu espalda, pero vamos, estabas allí escuchando y tratando de sacar algo en limpio, y algo en limpio era imposible porque no había documentos. Claro. De vez en cuando sí encontraba un documento, y esto era maravilloso. Cosas fantásticas me pasaron en ese sentido, pero no tenía acceso a los papeles de Falange Española, que habría sido fundamental, ¿no? 2 preguntas más y sí, ahora vamos. Y, bueno, Sí. 3 y ya cerramos. Sí, yo quería decir que he leído el libro sobre la biografía de Antonio Machado y literalmente me fascinó. O sea, es un libro que empecé a leer y no pude despegarme hasta finalizarlo. Y me gustaría saber algo acerca de cómo llegó a interesarse por la figura de Machado y si pudiera contarnos algo en relación a este trabajo. Bueno, Machado me fascina. Yo creo que fue de mis primeras lecturas, y cuando vine aquí a un curso de verano en Madrid, año 56, por allí, bueno, no recuerdo el año exactamente, me parece que fue el año 56, sí, no, 57. Y fuimos a Segovia y vi la pensión donde él había vivido, vi la meseta castellana, vi aquellas inmensidades, aquellas soledades, y vi todo aquello, y luego leí Campos de Castilla. Y antes de Campos de Castilla, las soledades. Como yo venía de la cosa francesa, y como Antonio había estado mucho en París, en contacto con los poetas franceses, su primera obra está imbuida de simbolismo. Estos poemas de los sueños, de sus sueños, de la amada que reaparece, le coge de la mano, son poemas que a mí me impresionaron profundamente, ¿no? Y luego Campos de Castilla, ¿qué te voy a decir de los poemas de Leonor? Hombre, La tierra de Álvaro González es otra cosa, no me interesa terriblemente, pero los poemas íntimos, sobre todo los poemas después de la muerte de Leonor, y escritos en Baeza, recordando Soria desde Baeza. Y Baeza no es para Antonio, él quería estar en Madrid con su madre y con su familia, con Manuel y con sus hermanos, ¿no? Y tiene que ir a Baeza porque no tiene dinero, es funcionario del Estado, catedrático de francés en Baeza. Y dijo en una carta, oye, ¿no sabes Baeza? Y dice, Soria en comparación es Atenas. Aquí no hay nada, ni librería, ni nada, solo postales pornográficos y la gente hablando, como en aquel poema maravilloso, poema de un día, la conversación sobre la haba y el tiempo que va a hacer y el olivar y tal, la banalidad de las conversaciones. El hombre estaba aburridísimo y llorando por Leonor. Los poemas elegíacos, porque él es un poeta elegíaco, se canta lo que se pierde, dijo, ¿no? Los poemas de Leonor son para mí de lo más grande de la literatura española. No es que yo conozca toda la literatura española, ninguna, pero me parecen de una altura absolutamente extraordinaria. Yo fui testigo, creo que te lo conté cuando nos vimos, pero lo comparto aquí también, de con qué minucia buscas tú las cosas, porque yo recibí una llamada tuya, no te conocía personalmente de nada, aunque tenía noticia tuya, por supuesto, pero yo trabajaba en el Palacio de la Moncloa en el año 2000, no sé cuándo fue la llamada, quizá, perdona porque no recuerdo, pero debió ser, pues no sé, 2005, 2006 quizá, cuando tú estabas buscando el lugar donde se encontraba con Guiomar Antonio Machado. ¡Oh! Claro, y yo fui el que recibió la llamada. Fuente. Sí, la famosa fuente. La fuente en la Moncloa. Exacto, que ahora los presidentes se enseñan con todo orgullo. Claro. Esta es la fuente donde Antonio Machado se veía en secreto con Guiomar. Claro. Claro, eso fue... Espero que te dieran permiso rápido, porque yo pedí. Sí, me dejaron entrar allí y bien. recuerdo que fui con Carlos. Con Carlos, porque yo estudiando mapa, yo sabía que Pilar de Valderrama y Machado se veían en un sitio secreto en la Moncloa.
Y que había una fuente. Y que había una fuente, además conocía la foto. Ah. Y pensé, voy a pedir a Zapatero, no sé cómo lo organicé, para visitar los jardines sin decir nada a nadie de lo que realmente yo buscaba. Pero cuando llegamos ahí y vi la fuente, la misma fuente, allí en aquel jardín maravilloso que hay en la Moncloa, a 100 pasos del edificio. Sí. Bueno, fue para mí una cosa maravillosa descubrir la fuente. Y Ruiz Mantilla, fui con Jesús, que es gran amigo mío, es un magnífico periodista. Hizo algo en el país de Colorín, me parece, sobre la fuente donde Machado veía secretamente a Guiomar. Era para mí uno de los hitos, de los grandes momentos de felicidad de la investigación, porque la investigación a veces trae eso, la felicidad cuando das con el dato que llevas meses buscando. Es fantástico, ¿no? Un privilegio. Qué bien. Adelante. Una última atrás y nos vamos. Simplemente preguntarle, señor Gibson, ¿qué hay, si sabe algo, se puede abundar algo usted, de la relación entre José Antonio Primo de Rivera, que debía de tener una sensibilidad de índole intelectual en la España republicana, y García Lorca? Es verdad que fueron amigos, que frecuentaban tertulias, que hubo intercambio, que se admiraban mutuamente. José Antonio admiraba la dimensión lírica y artística de Lorca y viceversa. Él pues valoraba pues como pues un engendro nuevo que no se sabía lo que iba a dar de sí. ¿Y es cierto algo de esto? Bueno, algo de eso seguro, y habrá mucho más que yo no sepa. Pero José Antonio es algo poeta, es andaluz como Federico, y admira profundamente a Lorca del romancero gitano. Esto me consta, ¿no? Amistad no creo que hubiera. Habría sido imposible, porque Lorca es antifascista. Lorca es rotundamente antifascista. Hay no sé cuántos manifiestos que él encabezó contra Mussolini, bueno, contra el fascismo en general, contra Hitler, contra Salazar en Portugal y no sé, Getúlio Vargas, no sé cómo se llamaba en Brasil. En fin, Lorca se identifica siempre con eso, con los valores republicanos y lo dice públicamente. De modo que no pudo haber amistad. Ahora, afinidad, no lo dudo. Y yo siempre he dicho, y lo dije en mi libro sobre José Antonio, que hice con Planeta al principio de mi periplo español, digo, yo estoy convencido de que él habría evolucionado hacia posturas más liberales, pero está allí para defender el buen nombre de su padre. Él considera que los padres lo han despreciado, ¿no? Y creo que entra en todo esto de Falange para defender el nombre de su padre. También probablemente cree en el mensaje del fascismo, como Ernesto Jiménez Caballero, por ejemplo, que hablé mucho con él, muchísimo sobre esto, ¿no? No había un solo apolítico en España, me dijo alguien. Los jóvenes inteligentes, todos tenían su postura, su actitud contra el comunismo, a favor del comunismo, a favor de la democracia, de la socialdemocracia, del fascismo, de lo que fuera. No había un solo apolítico y todo el mundo se conocía y se veían en la Ballena Alegre, en el mismo bar, se encontraban y se hablaban, a veces se insultaban, pero a mí no me cabe la menor duda de que José Antonio Primo de Rivera admiraba a Lorca. Ahora, la cuestión gay no lo sé, no sé qué pensaría de eso. Esto ha cambiado en España, en la España de hoy. Hemos avanzado en eso, en el tema de los homosexuales. Por lo menos el PP tiene algún diputado, que por cierto, gracias a Zapatero está casado con su querido Winston. Me refiero a Maroto, que además siempre habla de Zapatero con desdén, no lo entiendo, porque tiene su matrimonio. En fin, yo creo que vamos avanzando.
La gente admite sus peculiaridades sexuales con más facilidad. Hoy, en la España de hoy, estamos avanzando. Y yo creo que José Antonio habría evolucionado hacia una postura más ¿cómo decirlo?, más liberal, no sé. Creo que era muy joven cuando lo fusilaron. Y su última carta, como la de tantos republicanos también, era de una nobleza digna del hombre. Hombre, saben que te van a fusilar. Él por lo menos se pudo defender como abogado, y lo hizo en el juicio de Almería, ¿no? Alicante, perdona. Se pudo defender, pero era imposible porque, claro, había apoyado, pero Franco le producía poca simpatía, en general los militares. Y yo creo que fue una persona extraordinaria que sigo pensando que habría evolucionado más, en el sentido de ser más abierto a las opiniones de los otros, ¿no? Pero, en fin, me alegro mucho de que vaya a salir del Valle de los Caídos, porque tenerlo al lado de Franco, esto era injusto, no merecía estar al lado de Francisco Franco, a mi juicio. Y Dionisio Ridruejo organizó todo el cortejo desde Alicante por la noche con las antorchas, y cada madrugada fusilaban, en cada sitio donde paraba el ataúd, fusilaban a rojos al día siguiente. Era una cosa tremendamente siniestra también, ¿no? Medieval, de llevar al ausente al Escorial. El Escorial, bueno. Y yo me alegro mucho de que vayan a sacarlo. Parece ser que la familia se está comportando con discreción, es la impresión que tengo, no lo sigo muy de cerca, pero me alegro mucho de que vaya a salir del horrible edificio que, repito, es el más tétrico que yo he conocido en mi vida. Vamos a escuchar la última pregunta. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al señor Gibson y al Ateneo. Me llamo Juan y vengo de una ciudad de la región de Murcia que se llama Lorca. Me gustaría preguntarle al señor Gibson si en su año de estudio de España, de nuestra cultura y de nuestra historia, ha visto si esa cultura común a todos y esa historia común a todos conforma de alguna forma, valga la redundancia, una identidad española. ¿Hay alguna identidad que todos en la sala compartamos? Y en caso de haberla, ¿cómo la describiría usted? Muchísimas gracias. Bueno, no he oído todo lo Si hay una identidad española, que compartimos todos, una cultura española, y en caso de que exista, ¿cómo es? Ni más ni menos. Qué pregunta más difícil, porque sois varios millones de seres humanos. Y, hombre, hay algo en común que es el idioma, que es el latín en su versión actualizada, que todo el mundo aquí habla latín, menos los vascos, que también lo hablan. Y es una península muy difícil, ha sido muy difícil aquí las comunicaciones. Ir desde Cádiz a Galicia ha sido una odisea, ¿no? Pero yo creo que la única solución para este país, realmente, para que haya concordia, es una república federal de verdad. Y yo la preferiría ibérica. Pero los españoles en general, ¿qué digo yo de los españoles en general? Para mí son gente abierta, sin esnobismo, se puede hablar con todo el mundo, no es como Inglaterra, es mucho más difícil. Aquí llega un extranjero y puede entrar en un bar y hablar con todo el mundo y es aceptado. Yo creo que los españoles en general son tolerantes y gente decente y gente abierta, y es mi experiencia, ¿no? Y creo que sí. ¿Qué más puedo yo decir? Yo creo que sería mucho mejor. No creo que necesite esta monarquía, no, en absoluto. Además, me da pena de las chicas, de la futura reina. Y una cosa que voy a decir, tal vez no debería. No he oído una sola palabra de crítica al régimen de Franco por parte del emérito, que ahora está con su yate allí, ni de su hijo. Yo creo que vendría muy bien, y lo dijo Javier Cercas hace poco en algún sitio, alguna palabra de crítica de un régimen criminal y una referencia a los 100.000 fusilados todavía en cunetas. El jefe de Estado podría apoyar esto.
Es decir, tenemos entre todos que hacer esto. Tenemos que limpiar el país de esto. Tenemos que dar decente entierro porque venimos de una situación criminal. Y no dicen absolutamente nada. Por lo cual, entre otras razones, yo preferiría poder elegir mi propio jefe de Estado, como en Irlanda. Bueno, a veces eligen a un Trump, que es una vergüenza, ¿no? Hombre, los yanquis que queríamos tal, y ponen a un hombre como Trump que ha dicho lo que ha dicho de las mujeres, que es un asco. Pero con todo yo prefiero elegir a mi jefe de Estado y poder despedirlo si se hace algo mal fuera y buscamos otro, elegimos otro. Y aquí no han dicho una palabra de Franco, jamás han mencionado a Franco. Y eso me parece un error. Creo que podrían ser un poco más magnánimos y decir algo que nos ayudara a seguir con esta lucha, con el apoyo de la jefatura de Estado. En fin, lo veo yo. Bueno, así. Ian, has escrito un libro que es una belleza. En todos los sentidos hay un respiro humanidad en cada letra. Yo lo recomiendo de verdad, muy sinceramente. Lo tenéis, por supuesto, a la venta. Aquí nos gusta mucho que se vendan libros, que venga todo el mundo a vender libros. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a Tusquets y a la Noche de los Libros también. A todos ustedes, a todos y todas ustedes por venir al Ateneo de Madrid. Les invito a que vengan al Ateneo. Tenemos actividades cada día. Estamos intentando que esta casa recupere sus mejores tiempos. Y pues enhorabuena. Espero que todo sea un éxito, porque esta casa es importantísima. Es importantísima. Es un monumento, vamos, es algo fabuloso. Y yo quiero terminar leyendo una frase del libro de Ian. Él dice, se refiere a sí mismo, habla de sus memorias, se refiere a sí mismo como un hombre empeñado en que los demás lo admiren o por lo menos que le hagan caso. Maestro, profesor, te hacemos caso, te admiramos y te queremos mucho. Así que muchas gracias. ¿Qué voy a decir? Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me levanto si me puedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. Ay. Sí.